Buenas tardes, hermano, a todos aquellos que no he podido saludar. Dios les bendiga, esperando que estén muy bien, ya que hemos tenido días de muchos hermanos enfermitos, resfriados, y veo a muchos ya aquí con nosotros, ya congregados. Me alegro, hermano, por ello. En el mismo tenor, de todas maneras, desde ya me adelanto a pedirle disculpas por cualquier problema que tenga la voz. De repente sale la tos y incomoda, así que desde ya le pido que me disculpen. Bien, mis hermanos, en los mensajes anteriores, ya sea en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, vimos la obra de Cristo en un hombre ciego de nacimiento y cómo Jesús, como nuestro Señor Jesucristo, se compadeció de él. Recordemos que era un mendigo, estaba completamente destinado a un fracaso, porque era desechado por el contexto que el Señor nos hablaba en ese capítulo 9. No solamente él era ciego de nacimiento, sino que era mendigo. No podía trabajar, no podía comprar, ¿cierto? Podríamos decirlo así, algún tratamiento, no podía tener algún tratamiento. Sin embargo, la realidad de este ciego nos lleva también a ver nuestra propia realidad. Eso también fue lo que vimos, a ver nuestra propia realidad a través de este hombre ciego de nacimiento. Jesús, a darle vista a este ciego, estaba anunciando a través de este ejemplo vivo que Él es la luz del mundo que alumbra a toda humanidad. Porque la humanidad se encuentra en tiniebla, se encuentra muerta en sus delitos y pecados. Es así como los líderes religiosos permanecieron en tal incredulidad a pesar de haber visto a este hombre, ¿cierto?, haber recuperado la vista. Incluso lo expulsaron de la sinagoga por no callar lo que Jesús hizo con él. Pero lo más grandioso es que este hombre recibió la compasión, la misericordia de Dios. Y ya no tan solo veía con sus ojos físicos, sino que ahora podía ver a Cristo con sus ojos espirituales. El pasaje que veremos en el día de hoy es la continuación del episodio de este ciego. Los fariseos ahora serán presentados como falsos pastores, quienes han expulsado a una oveja por reconocer la voz del verdadero pastor Jesucristo, quien fue y buscó a esta oveja que fue expulsada y dañada. Por tanto, debemos entender lo que viene a continuación, lo que vamos a leer, ya con la historia de la sanidad de este ciego como una continuidad, tiene conexión. Así que, mis hermanos, con esta introducción les pido que me puedan acompañar al Evangelio de Juan, al capítulo 10, y estaremos leyendo del versículo 1 al versículo 18. Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 18. Jesús, el buen pastor. Asimismo se denomina esta predicación. Jesús, el buen pastor. Dice así la palabra del Señor. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo:
En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Lo que veremos en el día de hoy, como lo dice el versículo 6, es una alegoría. Es decir, una figura del lenguaje que nos va a ayudar a nosotros a comprender mejor una situación a través de símbolos. ¿Ya? Es importante, mi hermano, destacar aquí que, de acuerdo con los comentaristas, no debemos intentar o procurar dar significado a todos los símbolos que esta alegoría nos presenta o que esta narrativa nos presenta, ya que podemos caer en malas interpretaciones del texto bíblico. Por lo mismo, mis hermanos, nos concentraremos en los siguientes conceptos: puerta, redil, ovejas, pastor, rebaño, ladrón, extraño y asalariado, que son las que Jesús explicó o que resultan claros para el contexto. Y esto nos ayuda a ver nuestro primer punto: el redil y las ovejas. Vamos a estar ahí en los versículos del 1 al 6. El redil debemos entenderlo como un espacio al aire libre, cercado y sin techo, ¿ya? Que estaba o que consistía en un muro de piedra tosca con una fuerte puerta. Lo más exacto es pensar que en ese redil no solamente habían unas pocas ovejas, sino que habían varias ovejas que pertenecían a diferentes o distintas familias, quienes contrataban a un portero para que las cuidara. Aquellos que estuvieran autorizados para entrar, ese portero iba a identificar a estas personas y las iba a dejar pasar. La única razón para saltar la puerta, la única razón para entrar por otro lado, solamente nos indica que es una persona, un ladrón o un salteador o un extraño, porque no está entrando por la puerta. En cuanto al pastor, debemos entender la idea de fondo que es un pastor del Medio Oriente, quien por la mañana entra en el redil donde duerme sus ovejas y las saca y las llama por nombre. Y estas ovejas siguen a este pastor. Además, el pastor es quien guía a estas ovejas a delicados pastos. Con su voz las dirige y las cuida, las protege y las alimenta. Luego por la noche, este pastor regresa al rebaño y la protege o las protege contra los lobos. Incluso está dispuesto a arriesgar su propia vida en defensa de ellas, ya que como verdadero pastor está profundamente interesado en su oveja y no va a permitir
no va a permitir que los lobos, los leones o los osos vengan a hacer daño a su redil. Entonces en el texto queda claro que el verdadero pastor entra por la puerta del redil, porque eso es lo que correctamente hace un pastor, o es en esencia un pastor. Donald Carson, teólogo, predicador y profesor del Nuevo Testamento, comenta lo siguiente: a diferencia de los pastores occidentales que conducen las ovejas, a menudo utilizando un perro pastor, los pastores del cercano oriente, tanto ahora como en los días de Jesús, guían su rebaño y su voz las llama. Pero quiero destacar esto: que tal pastor vaya delante de sus ovejas y las atraiga, constituye un cuadro admirable de la relación maestro y discípulo. Las ovejas siguen simplemente porque conocen su voz. De la misma manera, huirán de cualquier otra persona porque no reconocen la voz de un extraño. Las ovejas elegidas de Cristo inevitablemente lo siguen. En esta alegoría debemos también entender que el redil hace referencia al pueblo de Israel y las ovejas son aquellas que están dentro de ese redil. Pero también debemos entender que las Escrituras nos enseñan que Dios hace referencia a su pueblo y Él se presenta como el pastor de ella. Por tanto, de esta manera, cada creyente es una oveja y el pueblo completo es su rebaño o las ovejas de su redil. Esta idea la podemos encontrar, por ejemplo, en el Salmo 79, versículo 13. Nosotros, dice el salmista, nosotros, ¿quiénes? Tu pueblo y ovejas de tu prado. Te alabaremos por siempre, de generación en generación. Entonces, esta alegoría, mi hermano, este método que Jesús le estaba enseñando a los hombres religiosos, para ellos les iba a ser de mucha atención, porque en la época, en el contexto cultural, la figura del pastor era una figura conocida. Entonces, lo que Jesús estaba hablando para los fariseos era algo que ellos iban a entender. Pero la misma alegoría nos dice que ellos no estaban entendiendo y Jesús tiene que extenderse y explicar ciertos detalles. También es importante destacar aquí que la unidad del pueblo de Dios como un rebaño se relaciona con bendición en la Biblia. Mientras las ovejas que están dispersas, estas pueden sufrir perjuicio y maldición. Las ovejas que están dispersas del rebaño se encuentran apartadas y aisladas, en grave peligro, porque podían ser devoradas por los lobos. Esto destaca algo que es muy importante, mis hermanos. Esto destaca la dependencia absoluta de los creyentes respecto de Dios o con Dios, porque las ovejas necesariamente, naturalmente necesitan de un pastor para ser cuidadas, para ser guiadas, para ser alimentadas, porque ellas por sí solas no pueden sobrevivir. Porque una de las condiciones o de la característica de la oveja es que son necias, son inútiles. Por eso necesitan de un pastor. Por tanto, Jesús recurre a esta alegoría para explicar una realidad espiritual, porque el pueblo judío se caracterizaba por ser un pueblo de pastores. Tristemente, esa era la situación de las ovejas del Señor en el momento que Cristo viene al mundo. La encuentra dispersa, la encuentra con pseudos pastores o pastores extraños, dice la Escritura. A tal punto que, como veíamos en la introducción, el caso del ciego es un caso elemental para entender esta alegoría, porque los judíos religiosos lo habían expulsado de la sinagoga. Incluso los judíos religiosos, recuerden que lo que hemos visto,
también ocupaban muchas veces la violencia física. En este contexto se hace relevante estos conceptos que vamos a pasar a nuestro segundo punto: los ladrones, extraños y asalariados. Ahí vamos a estar viendo los versículos del 7 al 10. Los ladrones y salteadores representan a los líderes religiosos judíos, aquellos del Sanedrín, los fariseos, los saduceos, aquellos que intimidaban y amenazaban a la gente por seguir a Jesús, porque su objetivo era intentar robarse estas ovejas, evitando que se pudiesen salvar, evitando que pudiesen reconocer a Jesús como su Salvador. Estos líderes religiosos buscaban poder, honra, gloria para sí mismos, despreciando a Jesucristo, quien es el verdadero y supremo pastor de las ovejas. Se dedicaron a apacentarse a sí mismos, olvidándose la labor que Dios le había encomendado en el Antiguo Testamento, como veremos en el pasaje que leyó también nuestro hermano en Ezequiel capítulo 34. Ellos no estaban cuidando, protegiendo, sustentando el rebaño en representación del Señor. Nuevamente, mis hermanos, veamos Ezequiel 34, de los versículos 4 al 6. Ese texto nos dice que hay una acusación devastadora en contra de los falsos pastores. Y el Señor, a través del profeta Ezequiel, dice lo siguiente: no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andan errante por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque y pregunte por ellas. Estos eran los hombres religiosos de aquel tiempo. Por tanto, los líderes religiosos son líderes falsos, son extraños, son ladrones, son salteadores, porque solo quieren hurtar, matar y destruir, como dice el versículo 10. No buscan el bien de las ovejas, no buscan su bienestar. Ellos querían sacar provecho de estas ovejas, un provecho claramente ilegítimo. Ellos buscaban derechamente su mal, ya que hurtar, matar y destruir son acciones que necesariamente implican un daño a quien las sufre, y un daño profundo y muchas veces irreparable. Por otra parte, se nos dice el texto que son asalariados, porque realmente no aman a las ovejas, porque ellos estaban solamente al cuidado de ellas por un salario, por algo netamente económico. El asalariado no tiene en su ser comprometido en cuidar las ovejas. Todo lo contrario, al momento, al primer lobo, a la primera fiera que se le cruzara en su camino, iba a salir arrancando, porque no ama verdaderamente a esas ovejas. Quieren el dinero solamente, y si es necesario, se vuelven ladrones. El propio cuidador. El asalariado simplemente cuida de las ovejas para sacar un provecho. Miren, hermano, lo que dice Jeremías capítulo 23 del 1 al 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado,
y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Mis hermanos, la ordenación de una persona para un servicio religioso no dice nada sobre el real estado de su alma. Es por eso que la iglesia del Señor tiene que estar atenta para identificar a los verdaderos pastores de falsos pastores, de aquellos que engañan, de aquellos que quieren hurtar, matar y destruir, aquellos que solamente les interesa la parte económica. Está claro que esto se decía de los líderes religiosos, pero también la palabra del Señor nos da algunos ejemplos. En el Nuevo Testamento encontramos a aquellos que querían esclavizar a la iglesia de Cristo, ¿cierto?, sometiéndola al yugo de la ley. ¿Se acuerdan de los judaizantes? Que lo vimos cuando estudiamos Gálatas. También nos encontramos con Diótrefes, un pastor a quien le gustaba tener el primer lugar en todo, gobernando con violencia sobre las ovejas. Y así, en el día de hoy también tenemos varios ejemplos. Podemos nombrar a muchos líderes religiosos que están trasquilando a las ovejas. Y no solamente se presentan ellos como pastores, líderes, sino que llevan también un falso mensaje. Lo que queda claro, mis hermanos, es que cualquiera que se levante como pastor, pero que no vaya hacia las ovejas por medio de Cristo, quien es la puerta del redil, lo único que logrará será hurtar, matar y destruir, perdiéndose a sí mismo y dañando a quienes están bajo su cuidado. Pero solo Cristo es el verdadero y buen pastor, quien da su vida por sus ovejas y puede llevarlas realmente a la salvación. Porque Jesucristo significa vida y salvación para quienes se acerquen a Él. Por eso la iglesia del Señor tiene que estar atenta, tiene que estar alerta para identificar quién es un pastor llamado para guiar al pueblo de Dios. Sin duda hay buenos pastores, pero también hay malos pastores que solo quieren su propia bondad, que solo quieren destacar sus propias virtudes, que le piden cosas a la iglesia con un falso evangelio. Bueno, ahí tenemos el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad. Trae tu ofrenda, todo lo que tienes, y Dios va a obrar sanidad en tu vida, o te va a dar el auto que tú quieres, la casa que tú quieres. Por tanto, la actitud de los ladrones, de los extraños y de los asalariados que tenían los líderes religiosos contrasta con el tierno cuidado y liderazgo de Cristo como el buen pastor. Y con esto entramos a nuestro tercer punto. Jesús, la puerta del redil. Jesús, la puerta del redil. A diferencia de estos hombres, Cristo es la puerta a la cual las ovejas pueden entrar para encontrar seguridad. Solo Cristo es la verdadera puerta para entrar como ovejas a delicados pastos, a aguas limpias, no a aguas estancadas. Por medio de Él, los pecadores pueden acercarse al Padre y apropiarse de la salvación que Él les da. Solo por Cristo, Él es la verdadera puerta. Juan Calvino, pastor y teólogo francés, comenta lo siguiente: Cristo compara a la iglesia con un redil de ovejas en el que Dios reúne a su pueblo y se compara a sí mismo con la puerta, ya que ella es la única entrada a la iglesia. Solo Cristo. Dicho de otra manera, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Solo Jesús es la fuente verdadera del conocimiento de Dios y de la salvación. Él es la base de nuestra seguridad.
Él es la base de tu seguridad como oveja. Cuando tú entras por Cristo, estás seguro. De los lobos, de los leones, de los osos, de toda fiera del campo, tú estás seguro. Entonces Jesús es la puerta de redil. Y esto debemos entenderlo de dos sentidos, mi hermano. El primero de ellos, solo a través de Él podemos pasar hacia el redil como oveja. Solo por medio de Él. Ninguno más. Si usted ve a otro, es un ladrón, un salteador, es un extraño, un asalariado. Todo el que tenga la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios, amado hermano, debe hacerlo por medio de Jesucristo. Es decir, no puede acceder legítimamente a las ovejas si él mismo no lo ha sometido a su vida y al ministerio de Cristo. En otras palabras, todo aquel, hermano, que quiera o tiene un llamado al pastorado, primero debe mirar a Cristo como el ejemplo perfecto del buen pastor. Debe imitar a este buen pastor. En la medida de lo posible debe ser como Él. Que tenga cuidado de sus ovejas. Que conozca la palabra para ser alimentada a las ovejas con buena palabra. Que sea un pastor que extienda sus brazos para sanar a las ovejas. Para protegerlas. Para que, sin duda, nosotros sabemos que la iglesia del Señor está en los brazos de Dios, ¿cierto? Pero el pastor también tiene esta labor de proteger a las ovejas. Esta es una figura de la salvación, mis hermanos. Que Cristo sea la puerta del redil es una figura absoluta de la salvación. No somos dejados a nuestra propia suerte. Tenemos al buen pastor que se ocupa de nosotros. Tenemos al buen pastor que está atento a nosotros. Dicho de otra manera, es un pastor que no duerme, sino que siempre está alerta, está atento por ti. Si hay alguna persona nueva aquí, quiero decirte lo siguiente. La fe en Cristo es la única forma de cruzar exitosamente por esta puerta. Y esta fe implica una confianza plena en Cristo para la salvación de tu alma. Como aquel pastor que dio su vida para que nosotros pudiésemos tener vida. Y esto es lo grandioso. No es solo vida, es vida en abundancia. No es solo vida, es vida en abundancia. Es vida eterna, es una vida por siempre. El verdadero pastor de las almas es el que entra al ministerio con la única visión de dar la gloria a Cristo. Haciendo todo con el poder de Cristo, predicando la doctrina de Cristo, caminando en las pisadas de Cristo y trabajando para traer hombres y mujeres a los pies de Cristo. Ese es el llamado. Ven a Cristo, eres la única puerta. Cristo también te da una identidad. Cristo también te da una identidad. Al entrar por esa puerta, tú eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura. Ya no eres un cabrito, ya no eres otro animal, eres una oveja del redil del Señor. Y te da una identidad porque te da un nombre, que es por sobre todo nombre, que es el llamado Hijo de Dios. Las ovejas que entran para esta gloriosa puerta, o por esta gloriosa puerta, reciben liberación de la culpa, de la miseria y del castigo del pecado. Reciben el amor de Dios derramado en sus corazones, la paz de Dios que supera todo entendimiento. Reciben a Cristo mismo viviendo en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Tienen ahora consuelo en la aflicción, gracia abundante para cada día, perdón ante el corazón contrito por el pecado, fortaleza para la lucha y la tentación. Tienen dones para servir, una misión hermosa para cumplir, un cuerpo de creyentes para disfrutar de la comunión y todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría, todo lo que le pertenece a la vida y la piedad. Ese es Cristo.
Y eso es lo que nos da Cristo. Pero recuerda que debes entrar por la fe en Cristo. No hay otra forma. No hay más forma, mis hermanos. Es una puerta maravillosa, porque Cristo dice en el versículo 9, el que por mí entra será salvo. Si entramos al redil por medio de Él, encontramos abundante sustento para nuestra necesidad de nuestra alma. Considera a Cristo como la perfecta puerta. Examina tu corazón, examina tu vida, porque la única forma de cruzar por esa puerta es poniendo tu fe y confianza solamente en Cristo para tu salvación. Y los que hemos sido salvos, agradezcamos que estamos resguardados y que tenemos seguridad, porque estamos en el único y mejor redil, resguardado de la puerta que es Cristo, que va a ir por ti, que te va a cuidar de ti, que te va a alimentar, que te va a sanar si es necesario. Con esto, mi hermano, pasamos a nuestro cuarto punto. Jesús, el buen pastor. Jesús, el buen pastor. Jesús no solo la puerta, sino también el buen pastor. Él es el buen pastor porque en la Escritura es lo que más se destaca de Él en los versículos. Él es la puerta, pero también dice que Él es el buen pastor. Y no solamente eso, Jesús afirma que es el buen pastor, porque Él es el cumplimiento de la promesa que el Señor había hecho en el Antiguo Testamento, quien daría a su pueblo un pastor que sería Cristo mismo, su Hijo, que Él mismo se encargaría de guiar a sus ovejas con justicia y las haría disfrutar de paz. Se preocuparía personalmente de satisfacer sus necesidades y darle protección. Y ese día había llegado en la persona de Cristo encarnada. Y esta promesa, como le decía, que es parte del Antiguo Testamento, la encontramos en el mismo pasaje de Ezequiel, cuando Él dice que yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Yo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor. Buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, venderé a la herida y fortaleceré a la enferma. Él es el buen pastor que va a apacentar a sus ovejas. Entonces Cristo es el buen pastor y como tal tiene algunas características. La primera de ellas es el buen pastor da su vida por sus ovejas. Versículos 11 al 13. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El texto griego dice literalmente el pastor, el bueno, con lo cual separa de Cristo como el buen pastor de todos los otros pastores. En otras palabras, lo que quiere decir que Cristo es el buen pastor se refiere a su carácter noble. Él es un pastor auténtico y perfecto, el único en su clase, preeminente sobre todos los demás. Por eso Él es el buen pastor. Y dice que este buen pastor entrega o da su vida por sus ovejas. Se refiere a la muerte voluntaria que Cristo hizo por los pecados, su sacrificio. Jesús dio su vida por sus ovejas porque son los escogidos de su rebaño. De otra forma, Cristo está entregando el bien a sus ovejas por su muerte. El bien que nosotros recibimos, el bien que usted y yo recibimos, es porque Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Él da su vida por sus ovejas. En este caso, la muerte de Jesucristo, el buen pastor, implica que sus ovejas reciben vida y vida en abundancia por esa muerte expiatoria
que Cristo hizo en la cruz. Cristo tomó nuestro lugar sufriendo la muerte y la destrucción para que nosotros pudiésemos disfrutar de esta vida abundante, de esta vida eterna, para que nosotros pudiésemos disfrutar de sus bendiciones. Muere por ellas porque es la única forma que estas ovejas puedan ser salvas. Esto nos muestra que Cristo es un pastor bueno, de corazón tierno hacia sus ovejas. Isaías 40:11 dice lo siguiente: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Este énfasis en la voluntad de Jesús de morir por sus ovejas se relaciona con el hecho que Él también las ama y tiene una relación profunda con ellas. Y con esto pasamos a nuestra segunda característica. El buen pastor ama a sus ovejas. Versículos 14 y 15. El buen pastor ama a sus ovejas porque Él las conoce. Y la palabra conocer aquí se tiene una connotación de relación de amor, como por ejemplo de una esposa con su esposa. Una relación íntima que ellos tienen. Ese es el reflejo del conocer. Esa es la relación. La verdad simple aquí es que Jesús conoce en amor a los que son suyos. Las ovejas conocen en amor a Cristo, porque el Padre conoce en amor a Jesús y Cristo conoce en amor al Padre. En otras palabras, la relación de Jesús con sus ovejas es tan íntima como la relación que tiene Cristo con el Padre. Por eso las ama, porque tiene una relación estrecha, una cercanía íntima. Y esto debe maravillarnos, porque tal como el Padre y Cristo se conocen, Cristo nos conoce a nosotros. Sabe quiénes somos, conoce tu circunstancia, conoce tu realidad, te conoce por nombre, sabe a dónde vas, sabe cuáles son tus anhelos, sabe cuáles son tus motivaciones, sabe lo que estás pensando, sabe tus proyectos, sabe tus propósitos, sabe tus objetivos. Cristo conoce a cada oveja, sabe quiénes son, porque esta es una relación con ella de manera personal. No las guía solo porque tiene que hacerlo, ni lo hace de manera lejana, sino que las pastorea con dedicación y lo hace de manera personal. Tanto así que las ovejas también lo conocen y lo siguen, nos dice el texto. Reconocen su voz. Jesús, como buen pastor, conoce a sus ovejas y tiene comunión de amor con ellas. Por eso la ama. Y acá no estamos hablando de un amor superficial, no, dice que se entregó por ella. Es un amor sacrificial. Jesucristo, como el buen pastor que ama a sus ovejas, nos ama a pesar de nuestro pecado. Nos ama a pesar de nuestras faltas, de nuestras torpezas, de nuestras debilidades, de nuestras tentaciones. Aún así, este pastor maravilloso nos ama. Y a pesar de conocernos así, de una manera que nosotros quizás no lo vamos a poder entender en esta vida, Él, en vez de rechazarnos por nuestras imperfecciones, escogió amarnos y amarnos hasta su muerte, y muerte de cruz. Él soportó nuestras debilidades. Él llevó nuestros pecados, lleva nuestras cargas, nos toma en sus brazos, y cuando extraviamos el rumbo, nos guía de vuelta al redil. Es paciente con nosotros. No nos desecha cuando quedamos cojos, sino que Él nos atrae, nos toma en sus brazos, nos sana, nos cura, nos venda. Y algo más preciado aún, nadie más disfruta de esta bendición, de esta comunión, aquellos que han creído en Cristo.
la iglesia. Él se preocupa de cada una de las ovejas. La actitud del buen pastor es liderar y las ovejas siguen a este pastor porque conocen su voz. En otras palabras, hay una confianza en seguir a este pastor. Él es esperanza para las ovejas. Las ovejas saben que al escuchar la voz de este pastor van a un mejor lugar. No van al matadero. No van al sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo este buen pastor. Van a delicados pastos. Van a tomar agua limpia, como dije al principio, porque Él las sustenta, las alimenta, las protege, porque son de Él. Y finalmente, nuestra tercera característica que quiero traer en este día es que el buen pastor obedece en conformidad con el Padre. El buen pastor obedece en conformidad con el Padre. Los versículos 16 al 18. Aquí hay dos actitudes en relación al Cristo encarnado con el Padre. Una es el amor y dos, la obediencia de Cristo. El amor de Cristo y la obediencia de Cristo. El Padre ama al Hijo porque pone su vida por las ovejas. Por todos aquellos a quienes el Padre escogió en la eternidad. Dice Filipenses 2:8 que Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y lo hizo de manera voluntaria. Nadie le quitó su vida, sino que Él las puso por sí mismo. Él puso su vida por aquellos que ama. Cristo vino en obediencia al Padre y su Padre ama a Cristo porque Cristo es obediente al Padre. Y esta es una obediencia perfecta, porque en la cruz Cristo murió, pero nosotros sabemos que por la Escritura, ¿cierto? Cuando fue sepultado, al tercer día resucitó. A Él nadie le quita nada. Él no fue un mártir más, como conocemos a muchos ciertos hombres que son mártires de la fe. Él no fue un mártir más. Porque ninguno de ellos entregó su vida con poder para volver a tomarla. Ningún hombre tiene esa autoridad, solamente Cristo. Su muerte solo tenía que ver con ellos mismos. Los mártires mueren y mueren. Porque queda para el recuerdo, claro, la muerte de todos los mártires. Hay libros de historias que se cuentan de los mártires. Pero Cristo es único, ya que solo Él tiene vida en sí mismo. Cristo es único porque solo Él tiene vida en sí mismo. Y para finalizar, mis hermanos, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Es Jesús tu pastor? ¿Es Jesús tu pastor? ¿Estás siendo guiado por el pastor verdadero Cristo? ¿Estás siendo guiado por el pastor o solamente conoces el Salmo 23 como una poesía bonita que te trae tranquilidad porque Jehová es tu pastor? ¿Reconoces la voz de Jesús como oveja? ¿Te sometes humildemente a su tierno pastoreo sin tomar tus propios caminos e ir hacia tus propios pasos, hacia tus propios deseos, hacia tus propias motivaciones? ¿Estás siendo guiado por tu corazón que a lo mejor te lleva a cometer pecado o estás escuchando la voz de Cristo como el buen pastor que entregó su vida por ti? ¿O estás buscando algún falso pastor, algún extraño, algún asalariado que te pueda guiar? ¿Aún sabiendo que Cristo es el buen pastor? Cuando tú buscas
en otros pastos, en pastos sintéticos, estás despreciando al buen pastor. No solamente, hermanos, es recitar el Salmo 23, es creer que Jehová es tu pastor y que Él te va a guiar. No cometas tal necedad, porque no hay otro como Cristo. Solo Él es el buen pastor. Todos los demás te van a llevar a una completa destrucción. Todos los otros pastores, fuera de Cristo, te van a llegar a una destrucción profunda. Hermanos, pensemos un momento, Cristo es el buen pastor, no porque es un título hermoso, precioso, es el buen pastor porque ama a sus ovejas y da su vida por sus ovejas. Mira a Cristo, mira su sacrificio, mira la cruz. Entra por Cristo, esto es un llamado urgente. Entra por Cristo, ve a Cristo, vive a Cristo, ama a Cristo. Eres la puerta que tú puedes entrar, no hay más. No hay más. Entrégate profundamente a su cuidado. Él entregó su vida para que nosotros tengamos vida. Y para que la tengamos en abundancia. Ese es nuestro pastor. Ese es nuestro pastor. En algún tiempo tendremos algún pastor, nosotros como iglesia, claramente va a tener errores, va a pecar, pero nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos mirar al único, aquel que es digno de toda gloria, honra y alabanza. Querido hermano, este es un llamado para que tú entres y mires a Cristo de manera urgente. Sobre todo hoy en día que hay pastores que se levantan con títulos, pero son extraños, asalariados, son falsos. Tú puedas seguir reflexionando en este texto, en tu hogar. Y puedas someterte a este gran pastor. Tu vida completa, de corazón. Y si tú aún no lo conoces, amado hermano, amada persona que quizás por primera vez viene, si tú no lo conoces, el llamado es que vengas en arrepentimiento y fe delante de Él y puedas disfrutar de este buen pastor. Porque habitando con el buen pastor hay delicias a su diestra, hay gozo, hay bendiciones espirituales. Ven a Cristo mientras Él pueda ser hallado. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por Cristo, porque eres el buen pastor. Eres la puerta. Porque en Él hay seguridad para nuestra alma, para nuestra vida. Porque en Él hay vida abundante. Gracias porque tú nos has traído a tu rebaño, a tu redil, y nos das seguridad. Nos bendices con toda bendición espiritual. Agradecemos porque tú nos has traído a este rebaño, nos sustentas, nos proteges, nos cuidas, nos alimentas. Gracias porque nos has hecho una nueva criatura, oveja de tu prado. Gracias porque nos das una identidad, nos conoces por nombre. Gracias porque podemos mirarte a ti, gracias porque podemos seguirte. Y a pesar de nuestras
muchas veces rebeldía, pecado, Señor, tú vas y nos traes nuevamente. Y si estamos heridos, tú nos curas, nos vendas. Gracias, Señor, porque tú eres incomparable. No hay nadie como tú. Ayúdanos como iglesia a apreciarte. Ayúdanos como iglesia a atesorarte. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestra vida a ti. Sabemos, Señor, que muchas veces estamos pegados en otros pastos. Vamos dispersos por nuestra propia porfía. Te pido que tú nos perdones, Señor. Y te pido también que tú traigas a este redil a todos aquellos que tú llamarás, a todos aquellos que están dispersos, a aquellas ovejas, Señor, que tú tienes elegida para salvación. Te ruego que tú las traigas, Señor. Ayúdanos a nosotros como iglesia también para predicar tu mensaje. Ese mensaje que aprendimos el jueves pasado, el mensaje de la reconciliación. Porque esto también es un trabajo de tu cuerpo, de la iglesia, de ir por el mundo y predicar tu evangelio a toda criatura. Gracias, Señor, por tu palabra. Todo esto te lo agradecemos y te pedimos tu dirección. En el precioso nombre de Jesús. Amén.